Ser ciudadano no es una tarea fácil. De acuerdo con José Luis Ortiz, profesor del Tecnológico de Monterrey, el ser ciudadano mexicano entraña la responsabilidad de convertirse en un ente consciente, informado, respetuoso y participativo de las condiciones que pueden generar un desarrollo real de la sociedad de nuestra comunidad y de nuestro país. Ser un agente de cambio en su proceso de modernización, de su adaptación a las nuevas tecnologías, de la elevación de la calidad de vida de los mexicanos para convertirnos en una sociedad más humana y justa. ¿Qué tipo de ciudadano eres? ¿Asumes el reto que implica serlo? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la responsabilidad de ser ciudadano. ¿Qué tal? Bueno, ya está casi imposible cumplir con lo que nos pedían, ¿no? Al principio con esa frase del profesor del TEC de Monterrey, de que pues había que ser respetuosos de las leyes, honestos, ver por los demás. No, pues ya se puso un poquito complicado considerarnos como tal ciudadanos. Bueno, ahorita nos preguntaríamos que el ciudadano nace o se hace. Y además estamos frente a un año electoral movidísimo. Llegamos en pre-campañas, pre-campaña, campaña, luego habrá post-campaña, debate, sabrá Dios cuánta cosa. Yo creo que más que nunca sí necesitamos estar conscientes de cuál es nuestro papel en esto. ¿O qué? Nomás somos la escenografía, ¿verdad? Árbol 2, claro que no, pero pues hay que participar conscientemente. Bienvenidos, así que ojalá se queden con nosotros porque esto está, pero mire usted, color de hormiga. Fabiola Riz, gracias, mi amor, por el lenguaje de señas mexicana, porque también son ciudadanos y ciudadanas. Y mi querida Sandra, ¿cómo está? Muy bien, Fer, aquí leyéndolos muy atenta. Muchas gracias a todos los que ya nos están dejando sus comentarios. Recuerde que estamos a través de Facebook Live durante las 2 horas de programa. Después puede consultar los programas de acuerdo al título, a la fecha, lo que a usted más le interese. Están viviendo ahí, permanecen en YouTube para que nos vea. Y, por ejemplo, el día de hoy, Fer, ya tenemos en Twitter, que es otra de las redes que tenemos, a las cuales usted tiene acceso, Susi Q desde temprano nos dice que ella nos ve en la repetición, pero dice que le encanta el programa. Y en el tema opina, hay que hacer mejor nuestro entorno, participar en todo, ser muy respetuosos con nuestros compañeros o con ciudadanos y cuidar de nuestras ciudades, lo que ella cree que es ser una buena ciudadana. Y los quiero leer a todos, así que empiecen a mandar todos sus mensajes. Díganos para ustedes qué es ser un ciudadano, un buen ciudadano y de qué manera participan en su zona, en su colonia, en su barrio, en su ciudad, para que ésta sea mejor. Y saludamos al público que nos acompaña aquí en el estudio, que nos van a compartir también su testimonio. Muy buenos días y muchas gracias. Ciudadano y ciudadana. Gracias por venir hasta acá y estar con nosotros en vivo. Oigan, qué cosa, ¿verdad? Es que, bueno, así como me lo describes y votar y ver por los otros y, bueno, casi me imagino que hay que ser como Gaby Vargas. A ella no le gusta que la veamos como la mujer perfecta, pero casi así. Sí. Ya me imagino yo conduciendo, me pase usted, ¿no? Primero el otro auto, yo dejo salir antes de entrar. Es una cosa. Es que hay pequeñitas acciones, Fer, que sí van marcando la diferencia. Pero normalmente nos las saltamos todas, sí. Sandra, porque el día 4 ya estamos hasta el gorro de que todo el mundo nos pisoteó y nuestro ego, ¿dónde queda, no? Sí. Es como penosón. Tristísimo, porque una vez mi esposo con unos extranjeros le decían, yo en México me aprendí este dicho, esta frase, el que no tranza no avanza. Ay, y nos dio una vergüenza así de, te decimos otro, apréndete otra cosa más linda. Mi casa es tu casa. O sea, no sabía español, pero sí decía, el que no tranza no avanza. No, la verdad es que sí es triste y por eso la importancia de este programa y de analizar esto.
Oigan, y pues nos acompaña Gloria Alcocer, fundadora y directora ejecutiva de la organización Fuerza Ciudadana AC. Muchas gracias, Muchas Gloria. gracias, Fernanda. Ella también es asesora técnica del Instituto Mexicano de la Juventud y del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias. Muy movida, aquí anda Gloria. Gracias. Luis Miguel Pérez Juárez, profesor, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias. Siempre un gusto y un privilegio, Fernando, estar Al aquí. contrario, Gracias. Miguel, muchas gracias. Melanie Olivares, colaboradora de Transparencia Mexicana. Gracias. A ver qué tan brumosos andamos o de veras transparentes. Ayer estaba hablando con uno de los candidatos a vigilar la transparencia, pues aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Y yo no sabía si era vocación de servicio o que ganan 43,000 pesos más que el jefe de gobierno. No, bueno. Eso también hay que analizarlo hoy. Octavio Arroyo Zavala, gracias por estar aquí, mi querido Gracias. Octavio, director de comunicación de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué les parece que arrancamos con la opinión de, pues, yo les digo el pueblo, los de a pie, porque eso dicen que sociedad civil no está ni bien nombrado. Pero, ¿qué es ser un buen ciudadano? ¿Se han puesto a pensarlo? Vamos a escuchar. Un buen ciudadano es aquel que aporta ideas, que aporta situaciones prácticas que puedan auxiliar en resolver la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Tratar de colaborar. Un buen ciudadano es alguien que participa activamente en la ciudad, alguien que contribuye, que ayuda, que no perjudica a los demás y que busca un beneficio de ganar-ganar. También los servicios nos den lo mejor que de ellos para pues, ser un México mejor. Cumplir con las leyes que nos rigen. Procuro no contaminar demasiado, no usar tantos plásticos. Lo que es la convivencia con todos. Estar al tanto de cuáles son las normas que rigen esta pertenencia a este grupo y cumplirlas, llevarlas a cabo. Por ejemplo, también normas que luego no te marcan, pero caben hacer es, si vas la basura la recoges, si sales con tu perro, pues levantas su excremento, todo eso. Tomar las responsabilidades que le tocan a alguien que quiere vivir en una comunidad y quiere mejorar esa comunidad. Creo que es una persona que hace la vida en la ciudad más bueno, más bonito. Yo me considero ciudadana, ni buena ni mala, ciudadana mexicana promedio, que no es gran cosa. Cumplir una serie de normas que impone la convivencia civil. O sea, si cada cual hace lo que le da la gana, cada cual tira la basura donde quiere, cada cual se preocupa de él y no de la responsabilidad de los vecinos que tiene, pues como consecuencia la ciudadanía se pierde y es un caos. Uy, nomás analizando esto, ya podríamos echarnos 2 horas de programa, ¿eh? Entre la señora de yo me considero una ciudadana mexicana promedio, pero eso no es mucho. No es gran cosa. Hasta el que dice yo barro mi calle. Pero a ver, de veras, ¿cómo construimos ciudadanía? Desde barrer la banqueta hasta asistir a las juntas de la cuadra. Pero luego no voy, pero ni a las de la escuela. A ver, adelante, Octavio. Yo quisiera empezar con una cosa, tratando de definir a un ciudadano en México, igual podemos pensar en 2 esferas. Una que es la esfera formal y la otra a la que le llamo yo una esfera ética que responde a esto que señalaba la cápsula. En la formal les podría decir, para los que no nos gusta mucho eso de las leyes y demás, más o menos por los artículos 30, algo así de la Constitución, específicamente en el artículo 34 se señala que es un ciudadano y un ciudadano debe cumplir con las características de ser mexicano y entonces si naciste aquí, si tienes padres mexicanos, etcétera y tal. O si tienes papeles, ¿no? Es En un una momento dado. característica, los papeles ya te representarán como tal, ¿no? Pero me refiero a alguien que se nacionalizó, ¿no cuenta? Exacto. No, sí, claro, con las características, las distintas características que te pueden hacer mexicano o mexicana en este país. Y una segunda característica que marca la Constitución es que tengas un modo honesto de vivir. Eso se relaciona con a qué te dedicas, ¿no? Oye, a ver, espérame. Entonces, todos los infractores de la ley. Hacia allá voy. Hacia allá voy. O sea, de entrada, entonces, formalmente, eso es lo que dice la Constitución. Y entonces hacemos un chequeo en nuestra lista si yo como persona reúno los requisitos. De entrada soy mexicano y en segunda,
Y recuerdo un momento en el que estaba en la Secretaría de Gobernación haciendo una cosa, como un checklist de los mejores ciudadanos o un buen ciudadano. Y entonces decía, a ver, ¿tengo acta de nacimiento? Sí. ¿Ya soy mayor de 18 años y tengo credencial de lector? Sí. Y entonces veíamos la lista y por ahí alguien dijo, oye, pero el Chapo Guzmán igual tiene todo eso. Menos. Es ciudadano. Y entonces, en el segundo criterio, que es un modo honesto de vivir, no entraba. Entonces, la segunda esfera a la que me quiero referir, igual para empezar con la discusión y con el diálogo, es la esfera ética. Sí, por un lado, el papelerío, por así decirlo, formal al que tienes que someterte de acuerdo a la norma, pero por otro lado, la actitud y la responsabilidad que tú asumes con respecto a otros, con respecto a tu país, con respecto a tu familia, etcétera, y con respecto a las normas, para decirte que eres un buen ciudadano. Cierro con esto. Hay gente que piensa que porque no conduce un vehículo, no debe conocer el reglamento de tránsito, pensando que le exime el hecho de no tener un vehículo el transitar por la ciudad. Entonces, como esas normas no me aplican a mí, les aplican a otros, pero entonces esa segunda esfera ya responde más a la ética, responde más a la responsabilidad individual y no necesariamente al papelerío que marca la Constitución. Porque también tengo que saber cómo ser buen peatón. Y yo, por ejemplo, yo a ver, les diría dos cosas también, bueno, varias. Primero, ciudadano y ciudadana. Ah, sí, por Van a decir, ay, Gloria, oye, va a no, pero empezar. espérame, ya hay que ponerle y ciudadane. Y ciudadana. Que habrá que hacer ese cambio algún día. día. Algo que no se nos debe de olvidar en ninguna discusión de este tipo ni en ninguna. Lo que no se nombra no existe. Claro. Entonces, por eso también yo ahí invitaría a nuestras compañeras y compañeros de Canal 11 que pongan ciudadano y ciudadana. Eso por un lado. Y luego, entrando en materia, les diría, ¿cuándo se considera una persona en este país y en muchos otros ciudadana? Cuando cumple 18 años, ¿no? ¿Cómo ya Hay todo un debate de esa es la otra parte formal. Esa es la otra parte. Exacto, que nosotros decimos, a ver, yo trabajo con personas jóvenes y con adolescentes. Ser joven en este país es de 12 a 29 años. Y cuando trabajamos construcción de ciudadanía, valores democráticos, todo esto, pues resulta que para el Estado mexicano una persona ciudadana, en la extensión de la palabra, lo que decía Octavio, es aquella que tiene más de 18 años o los cumplió. ¿Y entonces qué quiere decir? Que todos los chiquitos y chiquitas no, los adolescentes y las adolescentes no. Entonces, ¿desde dónde configuramos la ciudadanía? Pero además parece que tampoco importamos mucho si no tenemos 18 años. Y si no tenemos INE, nuestra credencialita porque para el votar. voto representa varo. Así Es como, si no tienes dinero para comprarle al anunciante, pues tampoco existes, ¿no? Así o sea, Luis Miguel, ya te veo muy inquieto. Pues no creas, estoy más bien aprendiendo. ¿Tú qué opinas de esto? Haría yo algunas observaciones y unos pequeños tamices. Coincido con lo que comenta Octavio. Hace tiempo se ha planteado la posibilidad de tomar muy estrictamente lo que es un ciudadano. Mientras tú no reúnas los requisitos de ser una persona que tenga una forma honesta de vivir, poco puedes hacer por plantearte una ciudadanía real. Pero sin diferir de lo que inclusive la gente del público, lo que los ciudadanos de a pie comentaron, parece simplista también cómo se está planteando, ¿eh? La ciudadanía, primero, no es una graciosa concesión, ni por nacer ni por cumplir 18 años. Una ciudadanía se construye. La ciudadanía se tiene que construirse. O sea, no es nada más porque aquí nací. Sí, no porque aquí nací. De hecho, se construye la ciudadanía. Tú puedes tomar un individuo, colocarlo en diferentes sociedades y verás cómo cambia su comportamiento porque construye ciudadanías diferentes. A ver, sí, porque aquí tiramos basura y brincamos ahora sí que la garita y nadie tira basura. Y el comportamiento es muy diferente. No se cruza a mitad de la calle. Esto significa que la ciudadanía se construye. Y la ciudadanía, con una ciudadanía, cuando decía yo es un poco pasivo lo que están planteando, es lo siguiente, si tú lo ves es, bueno, soy buen ciudadano porque respeto la ley, soy buen ciudadano porque no tiro basura. Bueno, eso se daba por hecho, esto es implícito. Un buen ciudadano debería rebasar. Y es cuando se crea lo que se llama gobernanza. La gobernanza es la capacidad de rebasar tus capacidades de ciudadano y hacer mucho más de lo que se estaba esperando de ti. Uno de los significados de gobernanza. Rebasar.
Básicamente lo que son los principios de la gobernabilidad. Es como Yo, cuando pides un bono por cumplir el trabajo para el que estabas contratado. No, pues espera, llegar eso temprano, se esperaba. por llegar a la hora de trabajo. No, eso se esperaba de ti. Ahora, el extra es otro tipo de cosas. A mis alumnos de doctorado suelo decírselos porque están precisamente ya en las fases donde están buscando nuevas opciones de gobernabilidad, de gobernanza, de manejo del gobierno. Les digo, despreocúpate del gobierno. El gobierno funciona o mal funciona por sinergia. Si un presidente municipal, si un secretario de Estado no asiste a su trabajo, la ventanilla sigue abriendo, sigue enseñando. Los gobiernos funcionan por sinergia. Olvídate de la gobernabilidad. Esto supone la capacidad de tener un gobierno relativamente controlado, con paz social y todo. Preocúpate de la gobernanza. La capacidad de hacer, sin sustituir al gobierno, eso es muy importante, de hacer cosas que rebasen las capacidades del gobierno. Y aquí viene otro error. No se trata de recoger la basura. Yo no tengo por qué hacer la chamba que debe hacer el gobierno. Eso no me hace un mal ciudadano. Ay, pero mejor no Pero tiro. sí te voy a decir una cosa. Pero sí empiezo por algo. No generes problemas, no tires la basura. Nadie te pide que recojas la basura, nadie te pide que seas el policía. No generes basura, no generes inseguridad. Violencia. No generes violencia y estarás construyendo ciudadanía. Ahí vamos, Melanie. A ver si es lo que estás diciendo o estarían de acuerdo con el comentario de Néstor en Facebook que dice, en esta sociedad mexicana, la mayoría de la gente piensa que con trabajar y no robar han cumplido como ciudadanos. Lamentablemente el conformismo y personalismo de la población permite que los corruptos sigan ascendiendo y parece que la cultura del pueblo ha sido acostumbrarse a lo malo. De no cambiar dicha mentalidad, o sea, él habla de algo más allá, que es ya la educación y la mentalidad, México seguirá teniendo el estatus mediocre de nación en vías de desarrollo. Lo firmo. A ver, tantito Melanie, que no le hemos prestado balón, Octavio. Adelante, adelante. Eso, o sea, es entender como esta parte formal, pero también entender que no solamente es esta parte pasiva, o sea, tenemos que entender al ciudadano como una persona activa y que está continuamente contribuyendo. Y también creo que hay que reconocerles cuando han logrado tomar en sus manos y han llevado a, bajo la exigencia, a hacer cambios y a llevar más allá y a pedir transformaciones. Entonces también hay que empezar a reconocerles cuando empiezan a tomar esa voz y a exigir y no dejar solamente que la voluntad política aparezca. A mí ya es que tú con tu definición ante la ley yo estoy atacada porque imagínate las personas de poblaciones callejeras que no tienen un solo papel, no existe, que además no trabajan con un salario, son o no son, y cómo somos los mexicanos como ciudadanos. Regresamos. Desde que las mismas autoridades cumplan con sus funciones, y ellos a poner el ejemplo bueno, los demás ciudadanos cumplen con todo. Yo digo que depende mucho de la educación que recibamos todos, tanto de la que nos dan en casa como de la que nos da la escuela y el gobierno mismo, del ejemplo que recibimos y el ejemplo que nosotros damos hacia los demás. De las creencias, de la manera en cómo nos educaron, de la manera en cómo la sociedad se rige y del contexto de cada ciudad. Lo que pueden ofrecernos las autoridades como la presidencia y sus subordinados. Que estén promoviendo los valores que se espera que compartan todos los ciudadanos. La familia nos induce a ser buenos ciudadanos, pero con el ejemplo, no nada más platicándolo, sino uno puede decir muchas cosas, pero si actúa mal, los hijos se dan cuenta que eso es ser mal ciudadano. La educación que se dé en cada escuela, o sea, tanto privada como pública, debe de haber una educación desde que de niños, o sea, además de la casa, te enseñan a ser una buena persona. Ya siendo una buena persona, ya de grande puedes ser un buen ciudadano. Los padres de ahora, que dígase ahora, son más jóvenes, de 18 o 20 años, creen que mandar al hijo a la escuela les va a dar una buena educación, cuando no. Eso les va a dar conocimientos. La educación la dan los mismos padres con la ética, los valores, aprender a convivir. Yo creo que mucha de la personalidad y características de una persona grande son cuestiones que vienen desde pequeños
Creo que es algo muy importante educar bien a los niños. Yo creo que depende de la responsabilidad de cada cual, ¿no? No, bueno, yo quisiera que pudieran ver lo que sucede, ¿verdad? Entre los cortes aquí, porque está buenísimo el debate. Algo tan sencillo como tratar de describir al ciudadano ya nos llevó a una cantidad de consideraciones, bueno, al infinito y más allá. Desde eso que nos decías, dedicarte a una actividad, ¿cómo era la cosa? Honesta. Sí, un modo honesto de vivir es Entonces, lo que señala la ley. A ver, vamos contigo otra vez, mi Gloria, para ver el otro punto de vista. Se tuvo que alegar muchas horas para saber qué era eso de un modo honesto de vivir. Así es. Nos ponías de ejemplo a los que ahora están encarcelados por corrupción, asesinatos y demás. Claro, y pensar, hay ciertos términos como honestidad, ¿no? Como decente, como que se han debatido no solo en México, a nivel mundial. Porque, ¿qué quiere decir decente? Pues si a mí me dices que el señor Abarca es que estaba en Iguala y que está involucrado en todo el tema de los 43, de la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, pues alguien me puede decir, ese señor tenía una forma decente, honesta de vivir. Pues sí, pero honesta, ¿en qué sentido? Y una persona que a lo mejor se dedica sin coerción, sin ningún tipo de presión, a trabajo sexual, pues tiene un trabajo honesto. Pues depende para quién. El que vende chicles. Pero no o sea, roba, vamos. ¿cómo vamos definiendo y cómo no se nos olvide que la construcción cultural de la ciudadanía es otra dimensión? Son cosas como muy elevadas a veces y muy jaladas de los pero además, pelos. como tú dices, cultural y puede ser muy diferente en Japón claro, que aquí, y que o tendría que ser más o menos yo les diré una mundial. cosa, Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, ha propuesto en diferentes documentos, en el de México se llama el Informe País, un concepto que se llama ciudadanía global. Caray, a ver. Que es cómo uno puede, y una persona puede ser ciudadana, digamos, a grandes rasgos, en un espacio que se llame México, Japón, Indonesia, o sea, ese piso mínimo que nos reconocería a todas y a todos. ¿Y qué dice, como, oye? por ejemplo, una de las cosas que dice es valores universales de la democracia, ¿no? Participación, ese es uno. ¿Dónde participas? Pues no sé cómo participen las personas jóvenes en Indonesia o cómo lo hagan, lo sé cómo lo hacen en mi país, en algunos Pero otros. en Oaxaca, por ejemplo, participas en el tequio. Exacto. Y aquí quién va a ayudar al de enfrente, y, ¿no? y el tequio es todo un tema, porque es un trabajo voluntariamente a fuerza, si no te quedas fuera de la comunidad. ¿Cómo se construye ciudadanía? Aquí les diría otra cosa muy importante, que ojalá y en la siguiente ocasión inviten a alguien del Instituto Nacional Electoral. Digamos, a nivel Estado, en este país, a quien le toca construir eso, se llama Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo no son nosotros? Ellos son los que hacen el plan de ruta, porque aparte de organizar elecciones, nos dicen, bueno, pues así se tendría que trabajar la ciudadanía. Es un documento que se llama la INCívica, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Entonces, como ven, tenemos una diversidad enorme desde dónde somos o nos consideramos ciudadanas. Nomás para que quede todavía más problemático esto, la INCívica se basa en ¿qué? 3 pilares. 3. Verdad, exigencia y diálogo. Son las 3. No, pues ya con lo de verdad, ¿quién define la propia? Octavio. Ahorita que señala eso, Gloria, recuerdo que cuando hace tiempo, ahorita no estoy actualizado sobre el tema, pero cuando tú dabas de alta a una asociación civil, tenías que cuidar en tu objeto social no meterte con la promoción de la participación ciudadana, porque no tenías acceso a una clave única y luego para acceder a fondos y demás y tal, porque lo que te decía el gobierno es que eso es responsabilidad del INE, en ese tiempo el IFE. Ajá, y por otro lado, la ley también marca que los partidos políticos harán su chamba para que la participación ciudadana se dé y demás. Entonces, tú estás en medio de todo eso. Al respecto, yo quiero lanzar una propuesta y es, si nos está viendo la gente del INE, que además de todas las grandes cosas que va a hacer hoy, este año en la elección, que se ponga como meta que 7 de cada 10 personas en este país salgan a votar el 1 de julio. Y si el INE no lo hace, una contrapropuesta o una propuesta alterna es que nosotros como ciudadanos tratemos de hacer que en nuestro entorno 7 de cada 10 ciudadanos voten. A ver, ¿Por qué? Porque eso de los estudiantes de doctorado, que yo les diga, ahí sí no comparto la opinión de deja al gobierno que haga por inercia, lo va a hacer. No, este año nada más votamos por cerca de 3,300 cargos de elección popular. Bueno, por eso ahí viene la exigencia. Y demás y tal. Pero Exacto. a ver, espérenme tantito.
¿en qué se traduce que alguien diga, yo haré uso de mi derecho de no votar porque no me parece ninguno de los que están ahí? ¿En qué se traduce? Anula. ¿Es bueno, malo? O sea, ¿tienes que presentarte y anular o de plano no presentarte? A ver, es que ahí hay dos lecturas, porque si la ley no dice, si tú no vas a votar, a este país en su normatividad le vale gorro porque no fuiste a votar. Si estabas crudo, si no porque querías, ganas o si hasta estás por enojado. un voto, no con un mínimo. Pero si tú vas y anulas, ahí le va la otra que también es un poco, no quiero ser como Aver de mal agüero, así es la ley, Pero yo no la siempre inventé. echas a perder la fiesta, Perdón, pero mi si Gloria, ustedes anulan, ese voto nulo se va en la misma canastita de los que se equivocaron, de los que, o sea, no demuestra nada. No dice nada, a menos de que tengamos una participación muy alta. Y eso no es causal de Pero anular la tampoco elección. Entonces, ojo cuando les digan, porque esos movimientos ya han existido, de no votes, anula, porque en realidad el castigo acaba siendo para nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pongo mi caso, ¿no? Que trabajo con juventud. Y digo, pues no, estoy enojada y no voy a votar o voy a anular. Pues alguien va a legislar en este país. Alguien va a Pero gobernar entonces tengo en que este votar país. por el menos peor. Ese es el debate. Está del terror. Habría ¿no? que ahí viene a la ver, exigencia. Melanie y Luis. No, justo ahí viene la exigencia. O sea, el asunto es que no hay un reconocimiento legal sobre este tipo de acciones como anular. Entonces ahí viene la exigencia y ahí viene la articulación que hemos visto, no sé, en 2016 vimos a más de 630,000 personas pedir una ley de responsabilidades administrativas y fue la primera ley que se dictaminó y se votó en el Senado. Entonces ahí puedes ver cómo generando una empatía, generando un cambio que la gente sienta que va en su cotidiano, puede llegar a llevar este tipo de cosas y articularse y a generar este tipo de colectividad y hacer cambios. A ver, Luis Miguel, ¿cómo lo ven desde allá? Y sobre todo, ¿qué tipo de ciudadanía sería la mexicana? Que no es gran cosa. Varias reflexiones me gustaría poder rescatar de lo que se está comentando en este momento. En primer punto, lo que Gloria comenta y usa el ejemplo de Abarca, sería un hombre con una forma honesta de vivir. Bien. Si nosotros tenemos que redefinir o definir a la gente cuando cumple 18 o 21 años, tenemos que explicarle qué es honestidad, algo anda muy mal. Discúlpeme, algo anda muy mal. Porque eso se aprende desde... Se aprende desde siempre. Okay. Se construye ciudadanía. En muchas sociedades, y no voy a mencionar nombres para no ser comparativo, a los 12 años tiene ciudadanías formadas. Con 12 años la persona tiene un concepto de ciudadanía. Idealmente. En México no se educa. En México se ideologiza. Si tú vas y esto aún con los nuevos programas, si tú vas a una primaria no están educando, están ideologizando. Pero cuando tú puedes construir ciudadanía, a los 12 años tienes verdaderos construcción ciudadana. No somos buenos ciudadanos. Llegar a los 18 mexicanos. años y tener que explicarle a alguien qué es una buena persona, me parece dramático. Pero si su único... El otro punto por donde rescate es, créeme, Octavio, ¿verdad? Que no dije yo, quizás me expresé mal, funciona inercialmente un gobierno, lo que no significa que lo deje solo. Cuando digo que funciona inercialmente no está en ese engrane donde se deben componer las cosas, sino en el engrane de la generación de políticas públicas que hagan que la inercia funcione positivamente. Jamás diría yo puede incidir para que... Jamás yo diría que se deje ahí. Lo que me lleva a pensar en lo miope, en lo verdaderamente obtuso y cerrado que es pensar que la democracia es ir a votar. Que la democracia se limita a una urna. La democracia es mucho más que una urna ir a votar. Y sí te digo una cosa, coincido en que el voto nulo no es lo que debe uno propiciar, pero si ningún partido me convence, pero si ningún candidato me convence y me parecen todos detestables, no les voy a dar ningún voto y los voy a poner en blanco. Se acabó. Coincido, debe ser el voto, aún en el menos peor, pensarlo mejor para tú. Pero si algún día lo dices, también es honesto, porque pareciera que es deshonesto, es poco ciudadano, poner un voto en blanco. Y hay que saberlo poner. Entonces, se construye, se tiene ciudadanos desde los 12 años, se educa, no se ideologiza. Y se hace pensar que la democracia es mucho más activa que simplemente poner un voto a favor de uno o de otro, porque entonces será ciudadano cada 6 años. Oigan, pero entonces, como dijo Cada la 6 señora, años ciudadano. no es gran cosa ser ciudadano mexicano, andamos mal o cómo. A ver. Sí, quisiera enfatizar en que igual el llamado o la iniciativa que propongo es para que las personas acudamos a una urna y que tomemos una decisión. Tenemos tiempo para ubicar muchas opciones, tenemos tiempo para informarnos, hay de todos los moles, ¿no? Y
quisiera pensar que ese día, por algo, vamos a realizar una acción. Vía anular, vía votar por tal, vía porque quiero que gane tal, etcétera. Pero fundamentalmente creo que es un ejercicio importante porque incluso, regresando a lo que marca la ley, todavía el artículo 35 y 36 te dice que, de nuestra Constitución, te dice que es un derecho votar, pero también es una obligación. Y entonces ya de alguna manera estás asumiendo una responsabilidad ciudadana. Si ya tienes 18 años, si ya tienes un INE, pues que te sirva para eso también, no nada más para ir a cambiar un cheque al banco, porque de repente confundimos Nomás eso. para eso sacamos esta credencial, el INE. la parte sustancial es para esto, pero pues más bien yo no lo ejerzo para ir a votar, para manifestarme ante el gobierno. De verdad, son 3,300 cargos. Presidente de la República, senadores, diputados, presidentes municipales, etcétera. ¿Cómo no nos va a pegar en nuestra cotidianidad? 7 de cada 10. 7 de cada 10. En las empresas te ponen productividad y alcanzar metas. Y acá, ¿por qué no hay tal? A ver, Melanie. Sí, justo creo que viene, quiere ser ciudadano mexicano y estoy muy de acuerdo con la parte de la formación, pero obviamente si tu único input fuera la parte de la formación, pero si tú ves un gobierno que no funciona, a un Estado que no te responde, a un gobierno donde la corrupción se genera, donde hay impunidad, obviamente ese tipo de cosas empiezan a generar una ciudadanía que no confía, una ciudadanía que se siente con un 72% piensa que sus legisladores no trabajan para ellos, un 53% de la ciudadanía ha reconocido pagar un soborno, o sea, más de la mitad de un mexicano reconoce pagar un soborno para acceder a un servicio público. Entonces son también ese tipo de cosas en donde no podemos poner todo el peso sobre la acción del individuo, sino también tenemos que entender de dónde viene esa acción. Sí, es una correspondencia. ¿Y qué tiene que ver con un rollo? Yo ahí sí, perdón, pero otra vez voy a poner el desorden. Yo he trabajado en todo el país con gente joven y sí te diría, te va a asustar lo que te voy a decir, pero sí hay que decirle a personas jóvenes en ciertos extractos y circunstancias qué es ser una buena persona. Sí. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. En el norte había muchos jóvenes sicarios y mujeres sicarias que decían más vale 5 años de rey que 50 de buey. Sí. O decían, con eso ayer se vino implica. Los soldados y nos quemaron el plantío, pero mira que van ahorita las plantitas. Entonces para dices, ellos era bueno. Claro, y entonces dices, a ver, no, hay una realidad, hay lo que nos gustaría hacer, aquello que yo a veces escucho, digamos, discusiones, sobre todo en el Instituto Nacional Electoral, que digo, esta estrategia está increíble si estuviéramos en Alemania. Oye, pero no estamos en Alemania, estamos en un México que son muchos Méxicos. Oye, debiéramos de ser Flanders y terminamos puro Simpson. Claro. Vamos a ver esto que nos preparó producción de Ciudadanos en Red. Y preguntémonos también qué tanto no ayuda la corrupción, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Ciudadanos en Red es una comunidad que busca un mejor país, una mejor ciudad y un mejor gobierno. Busca la provisión de mejores servicios públicos y privados. SER es un espacio para la participación libre de los ciudadanos, al dar voz por igual a todos mediante el debate y la propuesta ciudadana. La información publicada en SER ayuda al ciudadano a mejorar su calidad de vida, al discutir los problemas y proponer soluciones. Por ello, SER tiene el objetivo de crear más ciudadanía que esté mejor informada. www.ciudadanosenred.com.mx Ciudadanos en Red, oye, no le he dado las gracias a Lía Vadillo, que está en este momento con el lenguaje mexicano o el lenguaje de señas mexicano. Y a ver, compañero Ignacio, lo que están proponiendo con Ciudadanos en Red es eso. Tal vez ya se crió alguien donde entendía que era honestidad antes de los 12 años, o tal vez se lo tuvimos que explicar a los 18, 20 o a la hora que se pueda. Así es. Pero quiere decir que el ciudadano no solo nace, o sea, también se construye. Sí, nosotros estamos convencidos que se hace, el ciudadano se va construyendo y nosotros usamos herramientas digitales para incentivar la participación ciudadana, para despertarla, para provocarla. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué usan para que nos quede más claro? Tenemos un sitio web donde aceptamos denuncias, donde estamos buscando que la gente denuncie servicios públicos que estén en mal estado, actos de corrupción. Estar en la exigencia, Exacto, ¿no? estarle diciendo, todo depende de ti. O sea, tú también puedes
incidir en tu comunidad. Si tú denuncias, nosotros lo podemos apoyar, podemos hacer que una comunidad le dé like, esté presente en tierra, dándole seguimiento a la denuncia y sobre todo no quedándose con los brazos cruzados y aceptando lo que ya tiene. O sea, sí creemos que podemos combatir. Se vale exigir. Exacto, combatir temas de corrupción, de seguridad, de inseguridad, de violencia, se vale. Nosotros podemos exigirlo y hacerlo. ¿Qué tanto no nos ayuda la corrupción o qué tanto somos parte de esta? Pues nosotros que somos parte de ella, por ejemplo, campañas que lanzamos para a saber que no somos corruptos, para aceptar nuestros actos corruptos, por mínimos que sean, a la gente no le gusta aceptarse. O sea, siempre intenta justificar que ese acto fue por vivo. Es que lo hice porque no había de otra. Sí, ahorita platicamos más, mi querido Ignacio. Estamos hoy, pues así, averiguando qué es ser ciudadano. En Diálogos Fin de Semana, compártenos tus opiniones en redes sociales. El sábado, dinos cómo le has puesto límites a tu ex. No siempre el tiempo cura todas las heridas. Por ello, hay que separar los asuntos con la expareja y la relación con los hijos. Padres serán toda la vida, pero hay que cortar el vínculo con el ex por el bien de todos. Entre los ex, también están los exnovios que pueden llegar a obsesionarse con un amor que no resultó. A veces los límites no tienen que ser para la otra persona, sino para nosotros mismos. El domingo, platícanos qué estás dispuesto a hacer para bajar de peso. Bajar de peso suele ser uno de los propósitos más socorridos al sonar las campanadas que anuncian la llegada del año nuevo. Pero, ¿cuántos lo logran? ¿Cómo evitar desfallecer en el intento de asumir un estilo de vida saludable? Año nuevo, cuerpo nuevo, es nuestro tema. No te lo pierdas. Somos apáticos, ¿no? Porque nos dan flojera las cosas y no nos queremos meter en problemas. Y por eso yo creo que mitad y mitad actuamos mal. Yo creo que la historia ha provocado que hoy día participemos menos. Yo creo que en los momentos en los que más se necesitan, como lo que pasó en el pasado terremoto del 19 de septiembre, participamos porque vemos que todos nos necesitamos, porque todos sufrimos. Pero siento también que somos un poco egoístas, porque si yo no veo la necesidad, porque a mí no me pasa, entonces no ayudo. No nos sentimos tan a gusto con lo que sucede a nuestro alrededor y eso nos está orillando a hacernos a un lado. Yo creo que somos apáticos y te digo, todo depende de la educación que nos forjan nuestros papás. Tenemos que ser mejores ciudadanos y también analizar bien los políticos que tenemos, porque si no, seguiremos como en los 70s, 80s y nunca va a cambiar nada. Poco. Ahora empezamos a participar un poco más, pero en general, históricamente hemos participado poco y mal. No hay la suficiente información en la mayoría de los casos. Cuando los ciudadanos quieren participar, nadie les hace caso. Un 50-50. Ayudamos y no, ahora sí que ayudamos cuando vemos que nos conviene. Pues, ¿qué tal? Y estábamos hablando con Nacho, pues, del asunto de la corrupción, qué tanto no ayuda. La primera es aceptarla, porque siempre decimos, ay, es que lo tuve que hacer. Ay, que te pusieron una pistola en la cabeza. Así ¿Qué es. otra forma tienen ustedes como de construir ciudadanía? A ver, ya nos están dando aquí varios tips. Además de denunciar, proponemos informar y también, hacer propuestas, iniciativas. Nosotros creemos que de las herramientas digitales informarse es muy fácil, o sea, la mayor parte de la información que necesitamos, que queremos es Antes pública. era un galimatías. Sí, era un exacto. galimatías, averiguar en qué periódico salió qué. Y ahorita hay montones de páginas además para contrastar lo bonito y no tan bonito de cada candidato o candidata que andan proponiendo, a ver si estamos en su agenda, porque igual las mujeres les valen gorro o los jóvenes les valen gorro, digo, para saber si nos consideran. Sí, todo es público. Pero, todo y está la en otra red. dices Y la otra, proponer. Todos tenemos esta capacidad de proponer, de generar iniciativas. Hay también un sinfín de plataformas que pueden aceptar como esta de propuestas. change.org, ¿no? Que está uno ahí Nosotros, Ciudadanos en presionando. Red, también lo hacemos. Generamos propuestas que nos da la ciudadanía, las podemos publicar y les vamos dando
dando impulso, les vamos dando seguimiento. Lo importante es ese, tener como la obligación como ciudadanos de darle el seguimiento, no dejarlas solo ahí o no creer que la más gente va a hacerlo, ¿no? Sí, porque pues, oye, un meme abona o un like abona, digo, así pues ya abona, para de a tiro quien nomás está ahí. Abona incluso a la misma discusión, abona al debate. Pero sí tienes que ir mucho más allá, o sea, tienes que ir con acciones mucho más concretas y que le dé seguimiento a eso. Octavio. Te recordé que nosotros de repente teníamos un debate interno en México Unido contra la delincuencia de cómo le decíamos al ciudadano, esto tiene que ver contigo y con tu vida cotidiana. Y al respecto desarrollamos unos decálogos de cómo promover cultura de la legalidad. Los tenemos en nuestra página en www.mucd.org.mx. Ahí en la parte de cultura de la legalidad en México pueden encontrarlos. Y desarrollamos varios decálogos en donde nos dimos a la tarea de pensar en 10 cosas que tú pudieras hacer y que hablen bien de ti en términos de ciudadanía. Entonces, qué chido. Desarrollamos el decálogo de cultura de la legalidad en el trabajo, cultura de la legalidad en la escuela, cultura de la legalidad en la calle, en el cine, en el teatro, en el restaurante. Oye, danos algún ejemplo. Etcétera, ¿no? Cultura de la legalidad en el cine. En el cine, por ejemplo, no pusimos... comprar piratas, ¿o qué? Bueno, eso antes de ir al cine. Ya estando en el cine, no pongas los pies encima de la butaca o hablar de fuerte. adelante, por ejemplo. Apaga el móvil. Tu celular en vibrador o en silencio, ¿no? Por ejemplo, en la escuela y en el trabajo hay 2 que se repiten, que es llegar puntual a tus clases y a trabajar, por ejemplo, ¿no? Y hicimos ese esfuerzo y afortunadamente en términos digitales tuvimos una buena respuesta de fundamentalmente personas que se dedican a formar ciudadanía, ya sea en la escuela, que pertenecen a otras organizaciones civiles, etcétera. Y eso nos sirvió de gancho para que los ciudadanos o que las personas voltearan a ver estos temas sin el tedio de la ley, sin el tedio de la participación ciudadana. De lo que han estado diciendo la mayoría es que es más bien como llevar la fiesta en paz, pensar en los otros para que pues estemos bien, estemos a gusto. El problema es que casi nunca vemos a los demás, ¿no? Y somos con el ego de ¿y por qué a mí? No, pues yo paso primero, yo quiero asiento en el metro. Exacto. O sea, no se nos da ver por los otros. Sandra, adelante. La gente lo menciona, Fer, así como lo dices tú, lo dicen en las redes y estamos conscientes de que sí hay que ponerse en el lugar del otro, ser menos egoístas. También nos comentan Manu Díaz en Twitter, ser partícipe en las decisiones que afectan a toda la sociedad, no solo políticamente, sino también social y económicamente. También nos dicen en Facebook Live, Claudia Pérez, mi hija de 10 años me preguntaba hace días cuándo se es adulto. Mi respuesta fue, serás adulta legalmente cuando cumplas 18, pero eres ciudadana del mundo desde el primer día de tu vida y al ser parte de estás ya comprometida a contribuir a mejorarlo. Así que bueno, sí, y hay algunos comentarios también en el sentido y hablan sobre el egoísmo, sobre todo de esto, de mirar al otro y de ponerse en el lugar del otro. Y oye, ahorita vamos también para allá, pues para que les prestemos, ¿no? Acá el balón. Iker, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, Iker. Yo te ayudo. Okay. Yo tengo 15 años, fundé y soy presidente ejecutivo de Arpera AC, una asociación que más que nada quiere convocar una unificación nacional con la ciudadanía. ¿Cómo? Que la ciudadanía esté unida, porque si la ciudadanía... Aunque no todos pensemos igual. Aunque no todos. ¿Y cómo nos Es la unimos? diversidad de pensamiento la que se acepta en Arpera. ¿No? Es muy importante empezar a trabajar proyectos cercanos con la ciudadanía, Fer, porque si la ciudadanía se une, el cambio ya está en nosotros, o sea, ya tenemos el cambio de México que necesitamos. ¿No? Arpera, más que un cambio, es un cambio no de pensamientos, es un cambio que queremos hacer con acciones, con proyectos, con programas. ¿Como cuál? A ver, uno así tangible. Claro, un proyecto de educación en Chiapas, por ejemplo. Queremos que niños que no tienen oportunidad aprendan a leer y a escribir en Chiapas. Otro proyecto de reforestación. Ahorita México está siendo muy lastimado en temas del medio ambiente, ¿no, Fer? Y lo que queremos hacer es que Arpera le diga a los ciudadanos que sí se puede hacer, proponer proyectos, sí se puede crear, ¿cómo te explico? Un cambio en el país por medio de estos programas. ¿Cómo te nació esta preocupación? Porque normalmente a los 15 uno está pensando en tener novia, me pelará, no me pelará, estar bien en las redes, cuántos likes tengo, qué lugar ocuparé en el equipo de Fucho. ¿Cuándo te preocuparon los demás?
o te paga algún partido político, porque eso No. también podría pensarlo alguien, ¿verdad? O sea, No, totalmente independiente. pero ¿qué te hizo Con voltear a acción ver a la al otro? ciudadanía. ¿Por qué? Porque yo desde siempre he estado en contacto con los ciudadanos, en acciones, teniendo 15 años. ¿Qué te iba a decir? Siempre- ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre me ha gustado mucho estar participando de forma activa en la sociedad. Y hay respuesta, y eso también va para el panel y los que están aquí, o somos muy apáticos los mexicanos, o hay respuesta mientras no implique caminar 2 kilómetros, ir a una manifestación, porque ahí sí que hueva. O sea, ¿somos apáticos o sí? Yo creo que sí, Sí hay respuesta. sí hay respuesta. ¿No? Y más que nada estoy convocando a jóvenes que se quieran unir a la asociación, que quieran hacer y trabajar en un cambio, en un proyecto. ¿Y qué a un implica? cambio. ¿Tiempo, dinero o qué? Implica tiempo. Tiempo. Tiempo Ok. y que tú tengas la necesidad o que quieras cambiar a México, eso implica, Fer. A ver, mi Gloria. Yo te diría, te llamas Iker, ¿verdad? Sí. Te voy a dar una extraordinaria noticia que quedó plasmada en la Constitución de la Ciudad de México. A partir de esta elección, la gente joven puede hacer observación electoral. Puede involucrarse en las elecciones. Eso solo es en la ciudad, porque a nivel federal no se puede. Necesitas tener 18 a ver, años. Pero una pregunta, Gloria. Para ser observador electoral, ¿qué es en esta? Que me den permiso, Eso es a lo ¿dónde que voy, me inscribo? eso es a lo que voy. A Porque los hay hasta quien le pagan. Exactamente. O sea, digamos, la observación electoral, que es otra forma de construcción de ciudadanía, a la cual invito a todas y a todos a que se sumen, que nos presten sus ojos para vigilar las elecciones. Yo te diría algo, en la Ciudad de México por primera vez y después de un debate gigantesco en el que se quería que se votara a partir de los 16 años y no se logró, lo que sí se logró fue que los jóvenes de todas las edades pudieran realizar actividades relacionadas con la observación electoral. No te pueden acreditar como tal, como observador, Ah, ¿no? pero si tú tienes, no, porque la acreditación las hacen los, digamos, tiene que ver con un Con el conflicto INE, con la normativo. credencial. No, pero también los órganos locales pueden acreditarte Ah, ok. como observador. Pero ¿y entonces qué? En este caso, yo te recomendaría, y nos harías un enorme favor a quienes hacemos este tipo de investigación, que te acerques al Instituto Electoral de la Ciudad de México y les digas, a ver, aquí la Constitución dice que yo tengo ese derecho. ¿Cómo lo ejerzo? Ese es un gran proyecto ¿Y y, eso es una implica gran el oportunidad. puro día de la Todo el elección? proceso, durante todo el proceso. El proceso arrancó el año pasado hasta que se califica la elección. Ahora, ¿qué beneficio me da a mí ser un observador más allá de algo que yo pudiera denunciar siendo alguien de a pie? Pues primero tienes acceso, por ejemplo, a los conteos rápidos, a cómo se organiza una elección desde dentro de los propios órganos electorales. Tienes una acreditación que te permite, que ese es el merequetengue que va a haber en la Ciudad de México. Si tú a tus 15 años, aunque la Constitución te salvaguarda el derecho a observar una elección, podrás entrar a los conteos rápidos, podrás entrar a las sesiones de ¿Y consejo. denuncia Teóricamente, directamente? sí. ¿Su denuncia es ¿Denuncias? más express? Puedes denunciar, debes de denunciar, pero ahí va el otro. Ya saben que a mí me encanta como acabar. Siempre hay un pelo en la sopa. Siempre con el pelo en la sopa. Los reportes de observación electoral no son vinculantes. ¿Qué quiere decir? No necesariamente si tú entregas un reporte de observación electoral, la autoridad electoral tendrá que hacerte caso. ¿Cómo? Para eso está la FEPADE, por ejemplo. Pero si tú como observador electoral juvenil, adolescente, lo cual es un paso gigantesco en la construcción de ciudadanía en esta ciudad, puedes tener esa herramienta y puedes decir, oigan, yo detecté que hay tal, esto que decíamos, bueno, pensar que la democracia es votar es un error porque es solo un elemento de. Pero si a lo mejor tú decides que vas a ver cómo los partidos le hablan a las personas jóvenes menores de 18 años, que aunque no voten por ellas, sí legislan y gobiernan para ellas y para ellos, pues sería una maravilla y sería el decirles, es una contraloría ciudadana que a mis compañeros no me dejarán Oye, y mentir. estaría padre porque entonces te vuelve menos apático. Y te Ya vuelve más dan chance de participativo. meterte a la cocina, Y tienes ¿no? herramientas para decirle a los partidos o a las instituciones, hey, esto no funciona. Y aquí está mi explicación y mi participación. Eso es una manera de construir ciudadanía también. Gracias, Gloria. ¿Qué tal, Iker? Suena padrísimo, Sí, sí, ¿no? suena bien, suena bien. Sobre todo ver la transparencia, ¿no? Ver la transparencia de las elecciones de cerca. Pero también hay algo, ¿no? Los jóvenes ahorita no creen en las instituciones. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces yo como joven te puedo decir que los jóvenes que estoy representando en Arpera no queremos en las instituciones por lo que está pasando con México. Entonces no se querrían involucrar en esto, pero sí en un trabajo personal o un proyecto personal hacia otros lados. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Qué le decimos a estos jóvenes? Él está hablando y es la voz de muchos jóvenes. Claro.
Yo quisiera, si me permites, Fernanda, hacer un par de reflexiones y aprovechar, Iker, si me permites, dirigirme a ti directamente, felicitarte. Y eres un extraordinario ejemplo de lo que hace unos minutos yo quería expresar. Se puede tener una edad en la que no estás legalmente autorizado a votar y sin embargo con 15 años haces ciudadanía y la construyes. Mis felicitaciones. Y es lo que yo decía, en contraposición con lo que dice Gloria, en la que coincido plenamente. En un país donde tienes que ir a explicarle a niños sicarios de 18 o 20 años lo que es honestidad, también deberíamos tener un México de Ikers, de gente de 15, 16 años construyendo. Felicidades, ¿eh? Y ese es un extraordinario ejemplo de cómo se construye. Y podrían hablar con sus pares los que no están en esa situación. Y se construye ciudadanía y cómo se puede tener desde los 12 años esa ciudadanía. Y por eso decía, lo triste y lamentable de nuestra situación en este país, donde coincido con Gloria, tenemos que enfrentar una realidad. ¿Qué mal debemos estar? Si a los 30 años hay que explicarle a un sicario lo que es honestidad, en una sociedad debemos estar muy mal. En cuanto a la participación, me interesa mucho y claro, por supuesto, los que hemos tenido la oportunidad de ser electos por elección popular, en alguna ocasión, siempre la observación electoral es muy importante. No quiero abundar mucho, pero voy a decirlo muy brevemente. En números grosos, 120 millones de población nacional, 80 millones tienen su credencial elector. De esos 80 millones se van a formar, también números grosos, 150,000 casillas en todo el país. ¿Sabes cuánta gente se necesita? 1,400,000 funcionarios electorales es lo que necesitamos en este momento. O sea, ¿observadores o también? No, funcionarios de casilla. Los que te reciben el voto te lo cuentan. Espérate, ¿y cuántos observadores? El número de observadores debería ser muy amplio. Ahora, cuando tú metes en una sociedad 1,400,000 personas a ser capacitadas, formadas para el conteo rápido, para todo el proceso electoral, y después metes observadores, haces un ingente esfuerzo. Tengo que coincidir con Octavio plenamente. Es que el 7 de 10 me parece lo menos que podríamos hacer. Lo menos que podemos exigir. México tiene unas elecciones más caras del mundo. No sé es lo si que lo te iba a sepan. decir. A ver, ¿por qué? ¿Cuánto cuesta el voto de cada quien? La credencial electoral de México es una con más seguras que hay. Nos está costando a razón, y hablo de las últimas elecciones, de cerca de $9, es decir, 180 pesos cada voto. Le voy a hacer una comparativa. En Brasil cuesta 0.57 centavos de dólar. España lo vende a 0.10. Es decir, se le está invirtiendo mucho, pero hay pocos votos. Y pasa lo que dice Iker. No hay credibilidad. ¿Cómo es posible que con tanto candado que tiene la credencial elector, con todos los procesos, en pocos países te hacen una cosa que es atentatorio contra los derechos humanos, como marcarte para que no vuelvas a votar? Y aún con todos los procesos, con todas las observaciones, con toda la gente que hay, es una de las elecciones más cuestionadas de México. Dos cosas adelantaré las elecciones y no violo el INE. Son mis dos pronósticos. Que se nos está yendo. Uno, ganará la próxima elección, la va a ganar el abstencionismo, desgraciadamente. Dos, el resultado que obtengamos será judicializado. Es una pena judicializar la democracia. Estamos a tiempo de que no. Ojalá que no suceda. Ojalá que no. Hay que formar ciudadanía, ¿verdad? Es lo que pero de veras. Ahorita regresamos y bueno, seguiremos platicando con los de a pie construyendo ciudadanía. ¿Y usted qué hace? El Congreso Nacional Ciudadano es una red nacional de organizaciones de la sociedad civil y líderes ciudadanos independientes y apartidistas que buscan organizadamente actuar como mandantes a través del ejercicio pleno del artículo 39 de la Constitución, el cual determina que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El Congreso Nacional Ciudadano nació en agosto del 2009 en Monterrey y su misión es crear un México donde impere la justicia, la libertad, la igualdad a través de una democracia real, una república genuina y una sociedad virtuosa. www.congresonacionalciudadano.org. Muchas gracias por todo.
todos sus comentarios. Aquí en el Twitter nos dice Kidis Place México, ser ciudadano en la actualidad debería ser respeto a la forma de pensar, participación en la solución de problemas de la comunidad, buena relación con las personas, civismo, etcétera. Saludan al panel, dice que hace falta hablar de la ignorancia ciudadana, no nada más depende de cultura cívica y política, es crucial trabajar por una ciudadanía informada en ética, fortaleza, historia y convicción. También en un comentario aquí en el Facebook Live nos dicen que cómo podemos soñar o imaginar que los ciudadanos participen, por ejemplo, en esta función de observadores o dentro de las votaciones, si ni siquiera acuden a las juntas vecinales. Y también yo ahí me identifico mucho, porque cuando se convoca para votar o algo en tu cuadra, muchas veces hablabas, Fer, de apatía y ni siquiera ahí somos capaces de participar. También Naye Álvarez nos dice, lo que hay que hacer es conciencia de que no basta ser honestos y trabajadores. Ser buen ciudadano requiere además participar, dar seguimiento, ser parte de las soluciones de nuestra comunidad, demandando lo que exige la ley y denunciando cuando hay incumplimiento. Y también, a ver ustedes qué opinan, nos dicen en un comentario en Facebook, Carlos Alberto, que el mexicano está cómodo así como está. ¿Ustedes qué opinan? Mientras tanto, vamos a ver qué opinó la gente cuando le preguntamos cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos para vivir en un país mejor. Pues nuestra responsabilidad como ciudadano para vivir mejor, yo sugiero que pues ahora sí, que haya más empleos, que haya empleos para poder salir adelante. Como padres, darles buenos principios a nuestros hijos y sacarlos adelante, y a su vez ellos a los hijos o nietos de nosotros. Que todos, en vez de ganar un sueldo mínimo, ganáramos un sueldo más arriba que el mínimo. ¿Por qué? Porque somos gente que trabajamos, somos gente trabajadora, que no estamos esperanzados a que nos den. Pues lo primero sería tener buenos gobernantes, para que nosotros le copiáramos a los gobernantes su estilo de vida y tratar de estudiar, porque también un país instruido tiene mejores ciudadanos. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por los demás sin necesariamente hacer algo grande? Desde recoger la basura, por ejemplo. Siempre dar ese máximo. Tomar parte en las decisiones cuando nos dejan, y casi no nos dejan. Que si vas a hacer un negocio, ver qué son los requisitos que te piden, protección civil, dígase la delegación, el SAT. Votar, desde luego. Todas esas cosas son las que nos ayudan a mejorar como país, si las hacemos correctamente, si seguimos las cosas por derecha, no hacer mordidas, respetar las leyes de tránsito, eso también es nuestro deber como ciudadanos. Ser honestos. Respetar no solo las de tránsito, sino también como peatones. Por ejemplo, hay una costumbre muy antigua en la que las mujeres al llegar a un lugar, las mujeres y los ancianos pasaban primero. Ahora ya no, ahora ve muchas veces a un jovencito de 15 años que se le cruzan el camino, y yo por ejemplo tiene su bastón y dice, caray, poco más me tira, al señor le valió sombrilla. ¿Qué tal, Para que vean que todos tenemos opinión y no solo sobre si la selección mexicana llegará al quinto partido, ¿verdad? Estamos hablando de esto, de cómo construimos ciudadanía. Mi querida Mariana, platícanos, ¿tú cómo te involucras? Pues ahorita justamente decían respecto a la Constitución de la Ciudad de México, nosotros creamos un colectivo llamado Jóvenes Constituyentes, le dimos seguimiento a este proceso de la Constitución de la Ciudad de México, y esto es porque pues iba a impactar mucho la vida no solamente de mí, sino de muchos jóvenes que habitan y que transitan en la Ciudad de México. ¿De qué forma impactar? Porque, a ver, para que los jóvenes que nos están viendo pues sepan que sí tienen vela en el entierro, digo. ¿De qué forma te podría o no impactar? La Constitución de la Ciudad de México, bueno, pues es un texto normativo nuevo, es un proceso pues en que nunca había pasado en la ciudad. Íbamos a tener nuestra propia Constitución, nuestros propios, pues iba a regir nuestra vida diaria. Además, fíjense, los jóvenes con la anterior Constitución, entre comillas, los podían detener por apariencia sospechosa. Hasta por puro portar rostro, ¿no? De ser jóvenes. Digo, creo que sí debe importarnos, no importa la edad, válgale la redundancia,
qué se está diciendo y cómo nos vamos a regular, ¿no? Sí, claro, de ahí nuestra preocupación por darle seguimiento a este proceso. No, o sea, comenzamos primero con el grupo redactor, después trabajamos con los candidatos a la Asamblea Constituyente y ya en la Asamblea presentamos propuestas ciudadanas. A ver qué hayan presentado. Por ejemplo, yo personalmente presenté que hubiera acuerdos entre otras ciudades con la Ciudad de México con el fin de contribuir al desarrollo de esta ciudad, ¿no? Y pues está plasmado en el texto constitucional. Fue uno de los logros que tuvimos. No solamente presentamos una, sino 5 propuestas. Y pues se siente muy bien tener propuestas que estén en el texto y que ahorita pues nos rijan. ¿Cuándo te nació la locura de, a ver, espérame, soy ciudadana, hay que construir esto? O sea, pues cuando ves tu entorno, realmente te das cuenta de los problemas que hay y pues yo creo que depende mucho de la vida, del contexto de vida, porque bueno, es muy fácil decir, no, pues nosotros como jóvenes no hacemos nada, pero hay que ver el contexto de cada joven, ¿no? No es lo mismo mi vida o no sé, una persona que tiene que trabajar desde muy joven. Yo creo que ahí te das cuenta que pues no solamente debes pensar en ti, sino en todos los demás. Qué bonito. Muchísimas gracias, Mariana. Qué emocionante escuchar esto y no quedarnos solo con la generalización de es que los jóvenes son apáticos. Mi querido Fabián. Efectivamente, Fer, pues justamente como lo decías, no, los jóvenes no somos apáticos. Yo también, como Iker, me involucro a la participación ciudadana a los 16 años, ¿no? Ahorita tengo 22. Y durante todo este tiempo, pues hemos trabajado con jóvenes. Ahorita tengo un colectivo que se llama Acciones Locales de Impacto Global. Ah, caray, a ver, ¿cómo cuál? Justamente, bueno, estamos trabajando básicamente con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Acciones Locales de Impacto Global es impactar en tu pequeña localidad con pequeñas acciones que impacten a lo global. Pero un ejemplo práctico para nosotros los de a pie. Justamente como lo comentaba Iker, ¿no? Simplemente el reforestar tu pequeña comunidad, eso va a generar impactos globales hacia tener una ciudad pues más sustentable o menos contaminada. ¿No nos han agredido por ser jóvenes? Que no le convenga a alguien que anden ahí reforestando, que anden de revoltosos, No. porque luego se vuelven incómodos, ¿verdad? Sí, a veces uno se vuelve incómodo para las personas, pero justamente no. De hecho, hemos tenido pues mucha aceptación, incluso los mismos vecinos se han como acercado y han dicho, a ver, o sea, ¿en qué te ayudo, no? Exacto. Porque es curioso para las personas pues más grandes ver que jóvenes nos estamos poniendo de acuerdo para ver qué es lo que necesita nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Compañero, usted y yo ya no nos conocemos al primer hervor, Roger, pero pues también somos ciudadanos. Claro que sí. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos. Pues bueno, pues nosotros estamos participando también activamente. Felicito a los jóvenes porque es un ejemplo para que nosotros sigamos teniendo ese entusiasmo para poder participar. Nosotros estamos participando activamente con el programa de apoyo comunitario Uniendo Voluntades. Ajá. Con poco haremos mucho. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Bueno, aquí buscamos rescatar la voluntad de ayudar. Por X o Z motivo se ha perdido. Pero desafortunadamente, bueno, oye, es que se le van a uno las ganas, ¿verdad? Sí. No me lo agradecieron, no me pelaron, se formó gente que ni hambre tenía, o sea, hay miles de pretextos. Sucede ¿no? esa parte también mucho del ego, ¿no? O del protagonismo. Aquí buscamos evitar esa parte, se da mucho, pero buscamos la voluntad, rescatar esa parte que cada uno como seres humanos tenemos y tenemos una responsabilidad. Si existen leyes, también tenemos obligaciones, tenemos derechos, o si tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Lo que están haciendo ellos en su entorno, están generando un cambio. Yo le llamaría, por ejemplo, en este caso, de manera muy particular, es reconstruir nuestro entorno que ya está dañado. En algunos lugares, pues ya está construido, pero el ser humano o los ciudadanos lo empezamos a detractar. Oye, ¿a ti cuál de todas estas diferencias es la que más te ha dolido y que han querido ustedes atajar mediante su organización? La apatía. Ah, ustedes eso es lo que más les mueve. La apatía nos gusta, bueno, vimos esa parte que la gente, por la desconfianza que se ha generado por muchas razones, reitero, actos
dolosos de muchas personas, nuestros inacertados representantes de gobierno. Y bueno, pues eso ha generado la apatía de la gente, genera desconfianza, pero finalmente pues vamos poco a poco rescatando esa voluntad que cada uno tenemos. Sí nos ha llegado alguna persona a preguntar, ¿cuánto me vas a dar? Ese es uno de los problemas, ¿no? Le digo, si no tienes la voluntad de ayudar a tu prójimo, pues ese es un problema muy Fíjense grave. que eso fue, por ejemplo, una de las trabas, ahora que se hicieron tantos programas con la educación para adultos, en donde estábamos luchando en la más grande campaña desde hacía 40 años por llevar alfabetización a todas las personas, a todos los rincones. Muchos se ofrecían de voluntarios, pero pues querían un sueldo. O sea, no nada más para los pasajes. Octavio, adelante. Ahorita estoy pensando en que desde la experiencia de México Unido contra la Delincuencia también ubicamos que de repente uno llega con ideas sofisticadas, pero que no responden a las necesidades de las personas. Entonces, lo que ubicamos es que también hay que identificar lo que puede detonar la participación ciudadana en función de las necesidades personales y comunitarias. Para nosotros un detonante fue la inseguridad en México. Y entonces las personas nos buscaban para tratar de resolver el problema en términos de prevención del delito. Y ahí es como entramos con el, digamos, entre comillas, el pretexto de la prevención del delito, detonamos movimientos de participación ciudadana y social que fueron más allá. Y de entrada identificábamos esto de la desconfianza en términos básicos como que se metieron a mi casa a robar, pero el vecino de al lado vio. Y cuando tú le decías a la persona, oiga, ¿y cómo se llama su vecino de al lado? No sé. Y vas con el vecino de al lado y le dices, oiga, es que usted vio un camión de mudanza que estaba llevando las cosas y tal, que estaban robando. No, pues es que yo pensé que mi vecino que me caía mal ya estaba mudando y dije, por fin se está yendo de la colonia. Esos puntos tan básicos hacen que de repente no podamos ser verdaderos ciudadanos o buenos ciudadanos, ¿no? Pensando en lo que estamos diciendo, en lo que hemos dicho todo el programa, yo creo que ser ciudadano implica una poca de gracia y otra cosita. O sea, implica que tú como persona decidas entrarle, hacer algo más de lo que haces a diario, trabajar y demás, y toda la inercia personal. Siguiente, que te preocupes por las cosas que suceden en tu comunidad para tratar de resolverlas. Y tercero, que tus acciones trasciendan. No vas a confiar en las instituciones de inmediato, pero esto que va pasando con tu persona y con tu comunidad va haciendo que tu chip cambie. Yo supongo que a los jóvenes les va a pasar que su chip va a ir cambiando y que debemos entender que hay que coordinarnos con las instituciones, exigirles que se vuelvan confiables y que la cosa cambie para que trabajen con nosotros en función de nuestras necesidades, porque al final, como decía la cápsula, el artículo 39 marca que nosotros tendremos o tenemos que participar para moldear el aparato institucional en este país. Transparencia Mexicana, por supuesto, que lo sabe con 3 de 3 y demás, y tal, con todas estas iniciativas que son un hecho y que han sido iniciativas ciudadanas. Sí. Muchísimas gracias. Octavio, Gloria, ¿quiere agregar algo? También yo les diría una cosa muy importante en este rollo de la apatía, que parece que se ha vuelto una sentencia, sobre todo a las personas jóvenes, porque los jóvenes y las jóvenes son apáticos. No, la ciudadanía es apática. Eso es una de las cosas que tenemos que entender. En el y luego, temblor ¿por qué? nos dimos cuenta de que Ahí voy. no, Y luego, ¿por qué? Y en qué, digamos, en qué sí se involucran y en qué no. Y Exacto, aquí tenemos tres encontraron jóvenes, una buena causa. Y tenemos aquí 3 jóvenes que nos están enseñando de qué manera sí se puede trabajar. Y hay una palabra clave en su trabajo, incidencia. Lograron cambiar algo, lograron hacer algo. Sí. Porque muchas veces lo que hay que vencer es la frustración más que la apatía. Cuando uno decide participar en algo, una se involucra y no pasa nada, el sentimiento de frustración es gigantesco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los chavos y chavas de 18 años son los que más votan de la lista nominal? Porque es la primera vez que van a ir, porque van a estrenar su credencia. Hay muchas razones, digamos. Pero ¿por qué de toda la lista nominal, los de 20 a 25 son los que menos votan? Hay porque ellos ya se frustraron en una ocasión anterior. Y hay un factor que nadie nos enseña en la vida a lidiar, o a muy pocas personas. Yo soy malísima. La frustración. El no lograr eso que nos gustaría. Entonces, si a mí me dices que si soy buena ciudadana porque participo y voy a una marcha y siguen matando mujeres,
digo, bueno, entonces ¿esto de qué sirve? ¿O para qué me está sirviendo? Entonces yo también les diría, por ejemplo, a las instituciones encargadas de los programas de educación cívica, que es el INE, pero también las instancias electorales locales, llamen a estos 3 chavos, pregúntenles cómo le hicieron, cómo vencieron esa apatía, cómo decidieron hacer algo. Empecemos a platicar entre nosotras, entre pares. Eso es el mejor remedio para decirles, ¿saben qué? Sí se puede. Entrar como joven a un texto en la Constitución, yo tuve el privilegio y honor de trabajar con ese colectivo, les puedo decir una cosa, lo hicieron porque trabajaron todos los días, todo el tiempo, y no dejaron de enchinchar a cada uno de los legisladores y legisladoras a las que tenían que meter su tema. O sea, la ciudadanía se construye todos los días, todo el tiempo. Y una causa se tiene que tomar todo el tiempo. Porque si somos medio ciudadanos un ratito cuando votamos, híjole, les tengo una pésima noticia. Vean cómo estamos en este país. Melanie, querías decir también algo, ¿verdad? Sí, justo. O sea, el ser ciudadano no es trabajo ni de un día, ni de unas horas. Moda. También hay que entender que hay momentos en donde podemos activar esa ciudadanía aprendiendo a hablarles y aprendiendo a saber qué son los problemas y los temas que duelen. Eso también es importante. Pero también creo que hay un gobierno y unas instituciones que tienen que entender 2 cosas, que sí, hay cambios que van a venir, que son a largo plazo. La democracia se va transformando a mediano y a largo plazo, pero también tienen que responderle a una ciudadanía que está harta de no ver impacto, de no ver resultados, de no ver un cambio en su vida cotidiana. Y si no responden esos 2 tiempos de crear planes a largo plazo y a corto. Vamos a hacer una pausa, perdónanos. Definir a un ciudadano en México, igual podemos pensar en 2 esferas. Una que es la esfera formal y la otra a la que le llamo yo una esfera ética. Diría 2 cosas también, bueno, varias. Primero, ciudadano y ciudadana. Pues resulta que para el Estado mexicano una persona ciudadana, en la extensión de la palabra, lo que decía Octavio, es aquella que tiene más de 18 años o los cumplió. Que todos los chiquitos y chiquitas no, los adolescentes y las adolescentes no. Entonces, ¿desde dónde configuramos la ciudadanía? Mientras tú no reúnas los requisitos de ser una persona que tenga una forma honesta de vivir, poco puedes hacer por plantearte una ciudadanía real. La ciudadanía, primero, no es una graciosa concesión, ni por nacer ni por cumplir 18 años. Una ciudadanía se construye. La gobernanza es la capacidad de rebasar tus capacidades de ciudadano y hacer mucho más de lo que se estaba esperando de ti. Y aquí viene otro error. No se trata de recoger la basura. Yo no tengo por qué hacer la chamba que debe hacer el gobierno. Eso no me hace un mal ciudadano. No generes basura, no generes inseguridad. Violencia. No generes violencia y estarás construyendo ciudadanía. Si tú no vas a votar, a este país en su normatividad le vale gorro porque no fuiste a votar. No, estoy enojada y no voy a votar o voy a anular. Pues alguien va a legislar en este país. No hay un reconocimiento legal sobre este tipo de acciones como anular. Entonces ahí viene la exigencia. En México no se educa, en México se ideologiza. Coincido en que el voto nulo no es lo que debe uno propiciar, pero si ningún partido me convence, pero si ningún candidato me convence y me parecen todos detestables, no les voy a dar ningún voto y los voy a poner en blanco. También es honesto, porque pareciera que es deshonesto, es poco ciudadano poner un voto en blanco. Y hay que saberlo poner. Que es un derecho votar, pero también es una obligación. Y entonces ya de alguna manera estás asumiendo una responsabilidad ciudadana. Si ya tienes 18 años, que sirva para eso también, no nada más para ir a cambiar un cheque al banco. Si tú ves un gobierno que no funciona, a un Estado que no te responde, a un gobierno donde la corrupción se genera, donde hay impunidad, ese tipo de cosas empiezan a generar una ciudadanía que no confía. Olin, Jóvenes en Movimiento AC, se definen como un laboratorio de ideas para el diseño de estrategias que promueven la participación de los jóvenes en la sociedad. Diseñan e implementan estrategias que empoderen a la juventud y encaminen a México a un panorama de competitividad y bienestar. Desde 2012, coordinan el Índice Nacional de Participación Juvenil, un estudio científico que mide el grado de involucramiento de los jóvenes en la sociedad. De aquí se desprenden diferentes iniciativas que promueven el crecimiento en lo económico, político y social.
Proyecto Iubenia busca reducir la brecha entre la falta de oportunidades laborales que enfrenta la población joven y la escasez de talento que está frenando los procesos de reclutamiento de las empresas. Plan Joven por la Democracia es una iniciativa que tiene como finalidad que los jóvenes se apropien de la democracia. La meta para las elecciones presidenciales de 2018 es aumentar la participación juvenil en 3.6 millones de votos. DoSomething.org es un movimiento de cambio social a nivel mundial para jóvenes que incentiva las buenas acciones mediante campañas que involucran cualquier causa, en cualquier momento, en cualquier lugar. Para más información, entra a www.olinac.org. Jóvenes, el movimiento, ¿qué tal? Mi querido David, esto de Olin, ¿tú cómo te unes a esto? Yo llevo desde abril del año pasado en el movimiento. Me gusta mucho que se abra precisamente la oportunidad a los jóvenes de poder participar. Tenemos niveles de participación bajos, sin embargo, creo que los jóvenes sí estamos interesados en los temas sociales. ¿De dónde te surgió esto? ¿Qué? ¿Se acabó tu club de fucho? ¿Te cortó la novia? ¿Cómo es que te dio tiempo y te quisiste involucrar en esto? ¿Qué es pensar en otros? Claro, desde muy joven, desde la preparatoria, un profesor creo que nos inculcó un poco el voluntariado entre los jóvenes y a mí me encantó mucho. ¡Qué importante! Sí, esa exacto. figura ahí enfrente del salón. Ese profesor me involucró mucho el voluntariado y precisamente el hacer algo para contribuir precisamente a tu país, a tu sociedad, sin esperar algo al cambio. Creo que eso es lo importante. Qué importantes son aquí también los profesores, de veras, porque son los primeros activistas, ¿no? Yo recuerdo un profesor de 5º año que seguramente me alucinó, y bueno, yo a él, pero fue de los que nos enseñó a un grupito de niños de una escuela privada, pues que había otros Méxicos, que existía la pobreza, que cuestionaba lo que veíamos en la tele, bueno, hasta las películas gringas, ¿no? Estaba de moda Tiburón y él decía, mejor lean el libro, o sea, muy, muy de veras impactante. Así es. Y bueno, a través de esto me uno en abril del año pasado, Olin, precisamente para promover la participación de los jóvenes. ¿Qué es lo que más gusto te ha dado? Así que haya de veras dejado huella, que hayan hecho un cambio. Claro, tenemos un taller que se llama Taller Vive Plan Joven, en donde lo que queremos es que los jóvenes participen a través de otorgar información. Al final de este taller hay una carta compromiso que hacen los jóvenes para que ellos se comprometan con su país, con una pequeña acción, ellos puedan cambiar a su país. Creo que eso también es importante. ¿Tú con cuál cumpliste? Bueno, creo que votar, algunos es básico, sé que no es el único mecanismo de democracia, pero para los jóvenes creo que un primer paso para acercarse. ¿Eres? Era opinar, ¿no? En exactamente. Tus votaciones. Algunos decían no ser corrupto, barrer mi banqueta, no tirar basura. Pequeñas acciones creo que generan un gran cambio y creo que eso es lo importante. A veces consideramos que pues que sean grandes cambios, ¿no? Y a veces nos frustramos un poco porque esos grandes cambios pues son paulatinos. O sea, este cambio en nuestro país se está mostrando, pero es a largo plazo. Pero con que nosotros contribuyamos con un granito de arena, vamos a hacer la diferencia en nuestro país. Gracias, mi querido David. Sandra. Mira, nos dicen, tenemos una tara cultural, María Eugenia Sánchez en Facebook, somos individualistas. En Sismos mostramos capacidad de trabajo en equipo, pero aún no sabemos convivir en comunidad. El respeto por el entorno, la suma de esfuerzos en sinergia potencializará la evolución social. También nos dice Leo, una ciudadanía que tenga como parte de sus principios la inclusión, la no discriminación, acciones personales que promuevan el progreso benéfico para la sociedad y la comunidad, el respeto y la apertura de mente para poderse informar acerca de lo que es diferente a uno y poder crear una sociedad incluyente. Qué importante este tema también. Luis Antonio Castillo dice ser ciudadano va más allá de poseer una credencial y ejercer un derecho como votar. Lo que realmente es informarse, resolver problemas de la comunidad para un bien común,
proponer y tener la conciencia de decidir para un propio bienestar. Y dice también que el cambio no depende de un ídolo gobernante, sino el cambio depende de uno mismo, actuando a partir del propio contexto. Influye, ¿eh? Hay un libro muy interesante, ahorita les busco el título, en donde se hizo todo un estudio de por qué los seres humanos elegimos ser buenos y no malos, ¿verdad? Y entonces se entrevista a una cantidad de especialistas, filósofos, de todo. Y bueno, una era, por ejemplo, pues sí, tener una creencia en donde, bueno, era mejor ser bueno, por decir algo, las culpas, pero sobre todo llamó la atención el estudio que se realiza en una isla en Oceanía, en donde los gobernantes eran personas honestas y muy admiradas, y se quería copiar a estos gobernantes, y entonces por ende la población pues también se comportaba correctamente. Sí, tener al frente a alguien a quien puedes admirar y copiar ayudaba, según este estudio. Entonces, ahorita ni modo, tendremos que actuar contracorriente, ¿verdad? Y poner ejemplos de lo que no queremos ser, pero sí ayudaba. Sí, ayudaba justamente mucho. Nos hablan también en las Tener llamadas. este tipo de líderes, ¿no? Exactamente, del ejemplo, también nos hablan del ejemplo en casa, de lo que ves tú en tu casa. Aquí nos dice Polo Chaumer, soy extranjero que resido en este maravilloso país y soy docente, así que les puedo decir que ser ciudadano es una formación que viene desde el hogar y los padres educan de forma paternalista y no preparan a sus hijos para la vida. Entonces, ¿cómo esperan que en la calle sean ciudadanos? Habla Y el maestro es docente y de la decente, casa. ¿verdad? Pues se le agradece. Compañero Edgar, platícame, tú te has enfocado a otro de los grandes temores y de las grandes preocupaciones del país, que es la inseguridad, ¿no? Sí, realmente esto pues surge de empezar a plantearse la idea de que en esta construcción de ciudadanía no es lo mismo vivir una ciudadanía en ciertas delegaciones, ¿no? A ver, Cambia tú tuviste el un enfoque. encontronazo con esta realidad, ¿no? ¿Qué te pasó? Fui encañonado hace como 3 semanas. ¿Para qué? ¿Por asalto? Por asalto. Por asalto soy encañonado y en ese momento, pues de entrada tienes un shock emocional, tienes que ir a levantar tu denuncia y lo primero que te dice la autoridad es, no salgas. No, si vas a salir anoche mejor ya no salgas porque es tu responsabilidad. Otra de las cosas importantes que te dice es, no vayas al MP porque, ¿qué crees? Está muy saturado, entonces vas a perder 6, 7 horas. Ay, no, pero si no denunciamos, crece la impunidad, Exacto. ¿verdad? O la colusión y la corrupción, perdón. Entonces es esta cuestión de cómo participas desde el día a día, aunque hay una autoridad que te está diciendo como te incita a no participar, ¿no? Hemos estado trabajando esto y realmente esta construcción de ciudadanía o la parte en la que yo participo es mucho desde el día a día, ¿no? Desde saber ser un usuario del metro y de las redes. ¿Y qué te parece la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, en donde, bueno, pues al parecer habrá más milicia en las calles y demás? Me parece que el tema de la Ley de Seguridad Interior pasa porque el ejército está entrenado para hacer el uso letal de la fuerza, que es una gran diferencia a lo que viene siendo la policía. La policía lo que te permite es hacer el uso dosificado, racional de las fuerzas. ¿Y has elevado tu voz en contra de esto? Todavía no ha sido impugnada, ¿eh? Ya estamos en el día, ¿qué? 11, ¿no? Hemos estado o he estado cercano de pues apoyar movimientos que están en esta situación, no desde, digamos, la trinchera del movimiento, como lo es la situación de Seguridad Sin Guerra, apoyar en la difusión para que más gente esté enterada de lo que sucede. Fíjate ¿no? cómo hasta nuestro lenguaje es bélico, ¿no? Desde mi trinchera, en este frente, pues es que lo traemos en el tuétano. Antes de irme al panel, un segundito. Octavio, y tú volteaste a ver a migrantes. A migrantes, que así luego es. preferimos ignorarlos o los criminalizamos, ¿verdad? Sí, Adelante. no, Octavio. pues mira, ahorita la situación con los migrantes está muy, muy fuerte porque realmente no son consideradas personas ni aquí ni allá y es por de las cosas que están luchando, ¿no? Ser consideradas personas, ser alguien, poder salir adelante. Pero las personas aquí nos lo han demostrado, ¿eh? Hay algún albergue en una colonia y no los quieren porque dice, pues son rateros, ¿no? Aquí no lo estoy inventando yo, era el clamor popular y no solo aquí en la Ciudad de México, sino en muchos otros estados.
Y qué terrible, ¿no? Tener que Pues, borrar esa imagen. Está horrible. Pues mira, yo te digo, yo soy parte de una organización civil que apoya a los migrantes. Una vez que nosotros los apoyamos desde que tengan trabajo hasta que puedan también revalidar sus materias, nosotros lo ayudamos y te das cuenta que son personas con historias, son personas con una vida que quieren salir adelante, que ni siquiera son rateros, son unas personas con una capacidad enorme, porque tienen otro conocimiento de afuera de México, tienen otro conocimiento, otra forma de pensar, es más, tienen un conocimiento más allá, que quieren salir adelante. Muchísimas gracias por esa actividad, Octavio, de veras, y por esa ti labor. por la invitación. Allá, a ver, Luis Miguel, que nos querías comentar algo acá, te veía yo con ganitas de la Ley de Seguridad Interior y todo este asunto. Me interpretas bien. Estaba escuchando siempre, es que con mucho interés. Hay algo que me preocupa que es un factor común en todas las intervenciones y tiene que ver con el gobierno. El gobierno es malo, el gobierno nos hace caso, hay que impulsar al gobierno, pero déjenme hacerles esta reflexión a todos ustedes y a ver si coincidimos en esto. El gobierno no está formado por alienígenas, ¿eh? El gobierno está formado por mexicanos. Y otros ciudadanos. Salidos de esta misma comunidad, de esta sociedad. Votados y aupados por la gente que fue a las urnas y los empujó. No todos. Sí, vamos a hablar. O sea, es un gobierno que no salió, que no es un alienígena. Yo Se no habla voté del por el gobierno como si secretario de fuera en tercera persona. Perdón, ¿Quieres ver cómo se construye ciudadanía? Pues es precisamente por eso es que hay malos gobernantes y mientras haya malos gobernantes no tendremos un buen ejemplo. Bueno, pues cámbialos. Pon buenos gobernantes. Estamos haciendo. Sí. La idea no es hablar siempre en tercera persona. Perdón que esto suene contrario al espíritu solidario con el que se debe escuchar todo. Por ejemplo, de una sociedad en donde en un temblor vamos a dejar la parte generosa, en el primer día, que es el temblor, aumenta la delincuencia, que aprovechan el tráfico que hay la gente y hay una enorme delincuencia. Ese mismo día del temblor surgen brigadas de topos falsos. Híjole. Ese mismo día surgen, mal por los que querían robar, surgen puntos de acopio que se dedican precisamente a robar. Cuando hay gente que hace censos y lo que se dedica es a robar el dinero que está dando el gobierno, por favor, de ese tipo de sociedades salen los gobiernos que hoy tenemos, ¿eh? Si son la sociedad, y en el gobierno encuentras gente de altísima calidad humana, profesional, de extraordinaria competencia y de enorme honestidad, y también los encuentras deshonestos. Es el reflejo de una sociedad. Si esta sociedad no cambia, que no espere también que el gobierno cambie, porque el gobierno no es de alienígenas, lo repito, el gobierno es gente que surgió de nosotros. A ver, Gloria. Yo les diría dos cosas. Primero, yo no elegí ni voté por el secretario de Gobernación en este país, de entrada. Entonces, yo creo que tendríamos que dimensionar por los que sí votamos y por los que no votamos. Bueno. Yo no voté por un secretario de Desarrollo Social. O sea, el gobierno es mucho más amplio, el Estado es mucho más amplio. Entonces, ojo con decir, bueno, pues alguien vota. Y efectivamente, ciudadanas y ciudadanos somos todos. A mí me da mucha risa cuando escucho a un candidato o candidata diciendo, es que yo sí soy ciudadano. Ah, caray, ¿y que yo no? Y el de enfrente no lo es, y el de al lado. Tenemos incluso un partido político que se hace llamar Movimiento Ciudadano. Yo dirijo una organización de sociedad civil, Organización Fuerza Ciudadana. ¿Y eso cuál es la diferencia? Entonces, aguas, porque el manoseo de la palabra ciudadanía, ciudadano, y más en procesos electorales está resultando muy peligroso. Y pensar que entonces, pues el gobierno no, efectivamente no está hecho de alienígenas, pero no podemos, yo ahí sí pondría esa insistencia, no podemos dejar de pedirles cuentas, no podemos dejar de pensar que no son parte de una problemática, sí, pero no es un gobierno que alguien puso ahí. Pidan cuentas, por favor, pidan cuentas, en vez de estar jugando a soy víctima, pide cuentas, no, pero participa. No es jugar, perdóname, no conoces el país, no es jugar. Y es como cuando uno se va a casar, se casa con toda la familia. Hay que fijarse por quién votas y en quiénes son sus cuates, ¿eh? Exactamente. Porque de seguro van a ocupar un puesto. Ahorita regresamos. La información y la reflexión te esperan en Diálogos en Confianza. El próximo lunes, el doctor José Bandera te informará sobre los tratamientos que existen para el glaucoma, padecimiento que puede presentarse a cualquier edad y que de no detectarlo a tiempo puede causar la pérdida de la visión. El martes, la polémica no se hará esperar con Cristina Jáuregui.
El tema a revisar será criar hijos en familias diversas. ¿Por qué no, en lugar de poner atención en lo que nos hace diferentes y nos autoexcluye, nos centramos en lo que nos hace iguales como familias de un mismo país? Marisa Escribano te espera el miércoles para hablar del por qué nos angustia no tener dinero. ¿Cómo es que nos llegamos a endeudar tanto? Y para colmo, ¿lo seguimos haciendo? Si es tu caso, el programa es para ti. El jueves, Fernanda Tapia te dirá qué hacer ante una práctica cotidiana difícil de reconocer, pero sobre todo de comprobar: el acoso sexual. En el hogar, en la familia, en la calle, en el transporte público, en el trabajo y en las escuelas. El acoso sexual está en todos lados. Rompamos el silencio. El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas nos hablarán de la terapia y la coterapia de pareja. ¿En qué momento la coterapia puede ser una alternativa para la resolución de conflictos? Para nosotros, tu opinión es importante. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341-4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Transmitir a mis hijos todo aquello que considere sea necesario para que empiecen a participar, para que empiecen a manifestarse, pero en un sentido proactivo, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, me encanta regar las plantas de mi colonia, hacer un jardincito, empezar por pequeñas cosas para que la gente igual se interese también en tener una comunidad bonita, limpia, sin contaminantes. Todo eso. Organizarse dentro de las mismas colonias o dentro de los mismos distritos para empezar a hacer propuestas sobre lo que necesita cambiarse en cada una de estas facciones. Seguir a pie de la letra todo. Bueno, hay cosas que nomás nos dejamos guiar por lo que hace la gente. O sea, no, también debemos de informarnos nosotros. O sea, tenemos que leer, por ejemplo, la Constitución y eso para ser buenos ciudadanos, y para fomentar a la gente que sea buen ciudadano es platicar con ella, informarla, porque pues, si no saben ellos, nosotros debemos de ir y ayudarlos. Regirte por tus valores y no empatizar también un poco. Ser buenas personas. Inculcarles que debemos de trabajar, debemos de estudiar, debemos de ser honestos con las demás personas. ¿Para qué? Para que seamos unos buenos ciudadanos. La mayoría de la gente quiere ser como los políticos, que no son buenos ciudadanos. En Alemania todo está bien para los ciudadanos, pero en México creo que estaría mejor si hay programas para los ciudadanos para ganar dinero, si hacen cosas buenas. Hacer conciencia de lo importante que puede ser un buen ciudadano, de lo mucho que podemos lograr cuando estamos juntos y de lo grande que es el país por hacer eso. Bueno, ahí ya vamos viéndonos un poco más con esperanza, ¿no? Y para salir adelante. Sofía, cuéntanos. Bueno, pues somos un grupo de amigas que nos juntamos a partir del sismo y estamos en vías de crear una asociación que se llama Somos Puente de Casa en Casa. ¿Y qué quiere decir esto? De casa en casa es porque después de haber ido a 10 comunidades en Oaxaca, decidimos quedarnos en una, y lo que hemos hecho es ir a las casas, hablar con la gente, involucrarnos con ellas y ver las necesidades que tienen. ¿Qué comunidad fue, perdón? Unión Hidalgo. Unión Hidalgo. Decidimos Unión Hidalgo porque fue una de las comunidades que, habiendo recibido ayuda, llegamos ahí y nos dijeron, ya llegó un tráiler, vayan a la que sigue. Entonces, pues, nos gustó su actitud, es gente increíble. Honesta. Muy honesta. Honesta, ya con eso se agradece, ¿verdad? Sí, las mujeres tienen una participación muy padre también en la comunidad, entonces también Claro. eso fue una cosa muy que nos hizo quedarnos ahí.
Y entonces, ¿qué quiere decir? De casa en casa vamos, preguntamos las necesidades directas. ¿Qué necesitas tú sin yo llegar con toda la ayuda y atropellarte? Eso, o llevarle algo que pues, es lo que no tú crees. necesitabas. Pero ¿y ¿les resuelven todo o les dan la mitad? ¿O cómo va el asunto? Eso es lo que hemos aprendido. No puedes llegar con todo y solucionar. Vas y haces que ellos se hagan responsables. Pero ¿Qué es lo que tú necesitas? Bueno, gracias al bueno, no gracias, pero por el temblor se deshicieron muchas de sus fuentes de trabajo, se dedican a hacer totopos. Se cayeron estas cocinas, estas ollas, se deshicieron. Estos hornos que le llaman. Estos hornos maravillosos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo te doy la olla, pero ¿tú qué vas a hacer? Construyete todo lo demás. Y entonces ha sido una respuesta increíble de parte de ellos. En un día te construyen todas las bases y tú nada más llegas con la olla. Nomás por saber, ¿cuánto cuesta una olla de estas hornos? Pues es que es terrible, pero no sé lo que se subieron los precios gracias a que necesitaban las ollas. De 250 se subieron a 500, a otros ya las vendían en 600. Pero tuvimos la suerte de conocer a un artesano maravilloso que nos las acabó vendiendo en 250, 300 pesos la olla. También. Honesto y comprometido con su comunidad. Mi querida Sofía, un aplauso por ese trabajo. Muchísimas gracias. Verónica, cuéntame. No, pues yo también desde antes del sismo colaboro con niños en situación vulnerable y ahora durante el sismo pues se triplicó, se cuadruplicó el trabajo y así he conocido mucha gente y he tratado a través de la fundación y de una nueva asociación apoyar a otras personas. ¿Qué hacen por ellos? A ver, algo práctico que nos quede muy claro. Pues así como Sofía, también preguntar exactamente qué es lo que necesitas, ¿no? Nada más llegar así con 50 litros de agua y pues no, ya tengo aquí otros 20, ¿no? No necesito esto. ¿Qué en este sentido, los niños, qué requerimientos tienen más? ¿Qué tienen más? ¿Hambre? ¿Peligro? ¿Miedo? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué tienen más? ¿De dónde hay más necesidad? Bueno, pues desde los artículos de higiene personal, medicamentos, leche. La leche también, alguna es difícil de conseguir porque hay niños que toman leche especial, los pañales, cobijo, chamarras. También tuvimos que hacer como que un trabajo grande para poder conseguirles chamarras porque hay niños que están en situación de calle, no nada más por el sismo, sino desde antes. Y en los requerimientos, por ejemplo, que se hacen en los trabajos con las casas hogar, eso es desde ver el calzado, los útiles, los uniformes, que tengan lentes, buscar otras asociaciones que puedan resolver alguna condición como labio leporino o cualquier otra cosa que ellos requieran, pues apoyar de esa forma, porque es verdad que nacemos con los mismos derechos, pero no con las mismas oportunidades. Gracias, Vero. Y en lo que acá toma el micrófono Francisco, yo nada más les comento, damnificados siempre ha habido y permanentemente. El otro día nos estábamos comunicando con gente que visitó Chiapas a los desplazados y pese a que se dice que se les ha llevado ayuda de forma oficial, hijos, pues se siguen enfermando, tienen mucho frío y hay muertes. Entonces, de todas las organizaciones que también nos ven, ojalá se echen una vueltesta por allá porque no alcanza, ¿eh? No alcanza. Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres taxista. Sí. Pégate muy bien el micrófono aquí. Sí, trabajo para una empresa, no sé si puedo decir el nombre, pero a mí me sucedió algo hace unos meses. Fui a hacer un servicio al Estado. Fui a dejar una señorita de ahí del centro de la Ciudad de México. Me intentaron asaltar 2 individuos. ¿Ella era el gancho? Quiero pensar que ella era el gancho. Yo me puse a volar varias cosas. A como estuvo la situación, quiero pensar que fue el gancho. Se baja ella y a los pocos segundos, no fue minutos, me interceptan 2 individuos. Uno enfrente, estaba yo esperando la luz del tráfico. El de enfrente me encañona con la pistola, era una 45. El otro viene y me estaba casi rompiendo el vidrio, amenazándome que salga yo. ¿Y que les dejaras el auto? Sí, ya con groserías y todas malas palabras, pero en fin, yo no les hice caso. Yo en ese instante, lo único que hice, no fue suerte, para mí no fue suerte. Quiero tocar algo que para mí fue algo grandioso y lo digo con todo pecho erguido. Esto fue obra de Dios, no fue obra de suerte. La cosa es que no me pasó nada, lo estoy contando. Oye,
¿Y cómo relacionas todo este lío con ser ciudadano? Tú trabajando honestamente como nos lo piden. Aquí viene a lo que voy en este punto. Yo trato de parar una patrulla y decirle lo que me sucedió. El oficial me dice, jefe, a lo mejor ya se fueron. Yo cuando veo esa actitud, realmente me desplomo al verlos a ellos. Yo estuve viviendo casi 3 décadas fuera de México, me fui al extranjero. Yo honestamente cuando estoy aquí veo nuestra ciudad un poco en ese aspecto de muy pobre calidad. Regreso y me pongo a trabajar en este servicio de taxi privado. Veo y quiero decir, ¿qué pasa? La policía sigue igual. Yo lo único que hice es de tratar de que me dieran apoyo ellos. Pasó, ya lo dejé desapercibido. Apenas recientemente, no tiene un par de semanas, me encontraba en el aeropuerto. Unos policías federales, yo creo que a lo mejor me están viendo, me paran y me amedrantan con 3,000 pesos de multa. O me recogían. ¿Por qué? Porque estaba yo supuestamente estacionado en una zona restringida. Y lo entiendo, pero yo les traté de explicar a ellos básicamente algo bien chistoso que me pasó en ese instante. Yo venía de la Terminal 1, en la parte interna del aeropuerto, a la Terminal 2. Venía casi así, venía yo en el carro. Yo no aguantaba, me andaba del baño. Y me ahorillo. Fueron ni un minuto. Vienen los oficiales, se paran y me amenazan luego. Me cruzan, haga de cuenta un narcotraficante. Abren la puerta, 3,000 pesos, bla, 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 y al fin de cuentas querían dinero para él, para ellos. Le digo, no cargo en efectivo. Francisco, qué bueno que no se diste a la corrupción, pero yo ahora les quiero preguntar a nuestro panel. Viendo estas experiencias en donde dejen ustedes que no confiamos en las instituciones, pues es que menos en la policía, lo está diciendo Francisco, siguen igual. Se fue 30 años y la apatía sigue para ayudar, pero ¿qué tal para robar? Sí. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y ahí cómo incidimos nosotros como ciudadanos. Claro. Existe una valoración que es bien importante. Entre las instituciones con menos credibilidad y menos aceptación de la ciudadanía está la policía. Cabe señalar que, por cierto, a ese nivel está la Cámara de Diputados y los diputados, sí, claro. Así que es uno de los niveles más bajos que hay. Sigue siendo en los niveles más altos precisamente el profesor cercano a la escuela, los que tienen más credibilidad. Y ahí es lo que yo decía, no se trata de ser un pasivo que califica, con toda razón, que son incompetentes, con toda razón que están divorciados de la realidad y con toda razón que están lejanos de la sociedad. En el momento que están ahí hay que conocerlos. Y a partir de ese momento es una cultura de denuncia, de seguimiento, de cuidadoso seguimiento y encuadre de las actividades que están realizando, de queja, de expresar una queja y una inconformidad. Si todos hicieran lo que usted hace como taxista, si todos hicieran el trabajo que están haciendo muchos de los que aquí están representando, México funcionaría de otra forma. Pero los que tenemos el privilegio de conocer a México de punta a punta y de conocerlos desde hace muchos años y analizar esto hace muchos años, sabemos que hay una enorme apatía. Déjeme darle un dato que creo que les va a interesar mucho. El 93% de los mexicanos son incapaces de dar el nombre del diputado que los representa. Yo hice una encuesta, fíjense, estábamos entrevistando a algunos precandidatos y les hacíamos las mismas 10 preguntas. La primera era, ¿quién es tu diputado? Una persona me lo contestó. Sí. El 93% es incapaz. Es dificilísimo. Ahora, sí, claro. Estamos hablando del 85% es incapaz de dar el nombre del presidente municipal de su municipio o el delegado si usted vive en la Ciudad de México. Deme el nombre de la ciudad del delegado. Bueno, no hablemos entonces de deme usted el nombre, ya que usted es ciudadano mexicano, del oficial mayor de la Ciudad de México. De quién está en este momento en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Y usted verá que la gente que estaba entrevistada y que la gente en el pueblo no los conoce. Si usted va a hacer un trabajo de construcción de ciudadanía, por eso, independientemente de que yo no voté por él, permítame, usted no habrá votado por Patricia Mercado, pero yo sé ya hace un seguimiento, cuidadoso seguimiento, lo que hay que hacer. Si la construcción, lo decíamos, no solo es votar, debe seguir, debe quejarse, debe dar evaluación, debe estar presente en todo esto. La gran mayoría de la gente no conoce ni quién lo gobierna.
Gracias. A ver, Melanie y ahorita Octavio, vámonos rapidín para que todos puedan cerrar, perdón, acabando de dar sus ideas. Adelante. Bueno, justo creo que no los conoce porque existe esta brecha de ellos y nosotros. Exacto. Claro. Esa brecha que se ha generado no solo desde... ¿Y cómo la rompemos? Ya no va ni audiencia pública la mayoría, ¿no? Exacto, justo es eso. Abrir mecanismos efectivos de participación ciudadana, uno, pero sobre todo asumirnos como gobierno, asumirnos como parte del gobierno. O sea, ellos y nosotros ha hecho creer que es su trabajo una parte y nosotros nada más una parte pasiva o de escucha. Pero nosotros somos gobierno, tenemos que asumirnos, tenemos que pedir cuentas, exigir y todo eso viene con la información. Bueno, muchos de sus diputados o de nuestros diputados tienen hasta la oficina en la colonia, pues hay que averiguarlo para ir ahí a enchinchar con todo lo que queremos pedir. Adelante, Octavio. A lo mejor esto se resume en una gran propuesta alrededor de una frase que es no se queje si no se queja. Entonces, pasar de la pasividad y la apatía a quejarnos, pero con propuestas, no a quejarnos nada más a gritonear y demás y tal. Y otra vez la invitación, a lo mejor hacemos el hashtag yo soy 7 de 10 para el día de la elección. Hay 4 fechas importantes en este año. A ver. De entrada, los 3 partidos de la selección en Rusia. Hay que tomarlos en cuenta, pero hay una más importante dentro de estas 4, que es el 1 de julio. El 1 de julio es importante para los ciudadanos, para que podamos tomar una decisión de participar y emitir cualquiera de las decisiones que tengamos. Yo les diría una cosa, con responsabilidad, efectivamente, nos toca también a nosotros enchinchar, nos toca también a nosotros participar, nos toca exigir cuentas, nos toca vigilar por quién vamos a votar, y aunque efectivamente yo no voté por Patricia Mercado, pero por el que voté sí la puso. Entonces, esto que dice Fernanda, no solamente piensen en por quién van a votar, sino quién está alrededor. Sean observadores electorales, en Fuerza Ciudadana vamos a abrir nuestro observatorio y con mucho gusto los recibimos. Gracias Sandra, gracias allá a las compañeras Lía y Fabiola, a todo el público, a ustedes que nos acompañaron. Hay mucho que hacer, ¿eh? Sería una bonita tarea en estos proyectos empezando el año ¿por qué no nos construimos como mejores ciudadanos? Gracias.